Esperemos un cachito, déjenme sacar esto. Ahí, ya. Ya. Vamos a partir. Lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, bueno, antes de saludarlo, espero que empecemos, o sea, no sé si ya tuvieron clase antes, ¿tuvieron clase antes o no? ¿No? ¿Sí? Ya, bueno, espero que les deseo que empiecen una bonita semana y que, bueno, estudien harto también, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, tiene que ver, ya estamos acercándonos a una concepción más global de la célula. Recuerden lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, la semana antes pasada, porque la semana pasada, para los que no saben, bueno, no hubieron clases en este caso porque fueron las evaluaciones, ¿ya? Ah, y bueno, las notas en general del curso igual estuvieron bastante buenas, así que por eso igual los felicito, ¿ya? Eh, bueno, lo que vamos a empezar a ver, como les decía, ya nos estamos acercando más a la concepción general de célula, ¿ya? La primera clase de célula vimos que era una célula y cuáles eran sus características principales, y luego vimos, chiquillos, lo que tiene que ver con qué compone, ¿cierto?, a una célula. Hoy día nos toca ver los niveles de organización celular, ¿ya? Es decir, cómo esta célula se va componiendo, se va juntando, ¿cierto? Para ir componiendo o logrando sistemas o cosas más grandes, ¿ya? Porque uno de los niveles de organización de la célula o celular, ¿cierto? Es un sistema, ¿ya? Pero vamos a ver que hay otros tipos de niveles de organización. Son 5 niveles y vamos a ver cada uno hoy día, ¿ya? Y finalmente vamos a ver una pincelada de lo que es el sistema digestivo, ¿ya? Entonces, el objetivo de hoy, chiquillos, es comprender cómo es la organización a nivel celular y conocer, ¿no? Conocer, se me fue ahí una O, pero es conocer las características y órganos que componen el sistema digestivo, ¿ya? Entonces, nosotros hacemos la pregunta, ¿de qué manera, chiquillos, se organiza nuestro cuerpo? Esto es principalmente para saber más o menos cómo es el nivel de organización. Ante esta pregunta, nosotros obviamente podemos decir que nuestra estructura, nuestro cuerpo humano es un todo organizado, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y a qué se refiere con un todo organizado? Es que cada parte, cada órgano, cada sistema, cada tejido de nuestro cuerpo está ordenado de manera perfecta, ¿ya? Se puede decir que el cuerpo humano se relaciona como con una máquina, se hace analogía con una máquina, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada órgano que tenemos nosotros, ¿cierto?, está conectado entre sistemas y de tal manera que funcionan en cadena, ¿ya? Yo no sé si ustedes han escuchado la idea de esto que yo les puse acá abajo de los sistemas integrados, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes sistemas que componen nuestro cuerpo. Nosotros, el más cercano que vamos a ver hoy día, el sistema digestivo, ¿cierto? Que es el que se encarga de los alimentos. Tenemos el sistema respiratorio, que obviamente es el que se encarga de la oxigenación del cuerpo. El sistema circulatorio, ¿cierto? Y también tenemos, bueno, entre esos tenemos varios más, el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema óseo, que es el que da soporte, etcétera. Tenemos varios sistemas, chiquillos, que están conectados entre sí, que ayudan a mantener nuestro funcionamiento, ¿ya? En el caso no son sistemas que trabajan solitos, porque todos los órganos de cada sistema están todos juntos en un solo cuerpo, ¿cierto? Si ustedes ven esta imagen, acá ustedes pueden ver los pulmones, el páncreas, hígado, intestinos, venas, arterias, ¿cierto? Todo súper conectado como un solo todo, ¿ya? Ahora, después que terminemos de ver esto, les voy a mostrar unas imágenes casi, son dibujos, pero en 3D, para que ustedes vean cómo se juntan más o menos todos los aparatos de este sistema, ¿ya? Pero ¿cuál es la idea que quiero que entiendan? Es que nuestro cuerpo humano, chiquillos, se organiza de tal manera perfecta, ¿cierto?, que logra de que todos nuestros sistemas, todos nuestros órganos estén funcionando. Por ejemplo, en este momento, si usted, por ejemplo, comió hace 5 minutos una galletita o un pancito,
puede ser que esa comida ya esté siendo digerida, ¿cierto? Vaya pasando por este tubo que nosotros lo vamos a conocer más adelante, cómo se llama, y ya se esté activando el sistema digestivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo ingerí alimento. Se está activando en este momento porque ese alimento que yo ingerí está haciendo el paso desde la boca, ¿cierto? Bueno, que ya me lo comí, ¿cierto? Ya pasó por la boca, pero ahora está haciendo el recorrido desde hacia acá hasta el estómago y ahí después a sus diferentes partes. Pero en este momento, aparte del sistema digestivo, también tenemos, obviamente, actuando nuestro sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque en este momento, obviamente, nosotros estamos recibiendo oxígeno. Nuestros pulmones se están llenando de oxígeno, ¿cierto? Cuando uno inhala y después uno bota ese oxígeno, cuando uno exhala, ¿cierto? Entonces ya tenemos dos sistemas que están actuando al mismo tiempo. Tenemos un tercer sistema que también puede estar actuando al mismo tiempo, y que está actuando al mismo tiempo, digamos, que es el sistema circulatorio, ¿ya? Que en este momento y en todo momento nuestro corazón está bombeando sangre, ¿ya? Está bombeando sangre desde el corazón hacia todas las partes de nuestro cuerpo, hasta la punta del dedo chico, hasta aquí arriba, la cabeza, ¿cierto? Nuestro corazón está trabajando constantemente, ¿ya? A eso se refiere que los sistemas son integrados, ¿ya? Que pueden trabajar de manera simultánea. Y probablemente alguien tenga ganas de hacer pipí, que en ese caso su sistema excretor también está trabajando, ¿ya? Eso quiere decir que todos los sistemas pueden trabajar de una misma forma, ¿ya? Cuando hablamos de que existen niveles de organización biológica, que fue el título que presentamos, ¿cierto? Que vamos a conocer los niveles, estamos hablando de este todo que vamos a ir dividiéndolo en partes, ¿ya? Entonces tenemos que, obviamente, nuestro cuerpo va a estar formado por un solo organismo, que somos nosotros, ¿cierto? Nuestro organismo. Y este organismo que nosotros somos, ¿cierto? Va a estar constituido por diversos sistemas, que ya lo hemos ido nombrando, ¿cierto? Y cada sistema va a estar conformado por órganos específicos, ¿sí? Esto se refiere que obviamente cada sistema tiene un órgano principal. Sistema circulatorio, su órgano específico principal es el corazón, ¿cierto? O el más importante. Sistema respiratorio, podríamos decir que los pulmones son los más importantes. Sistema digestivo, el estómago, porque es el que procesa el alimento, ¿cierto? Y así podemos ir viendo que cada sistema posee órganos determinados para cada función, ¿sí? Y también tenemos que entender que estos órganos están formados por tejidos, ¿ya? El tejido es lo que compone al órgano, ¿sí? Por ejemplo, el corazón está formado de tejido musculoso, o sí, tejido musculoso. ¿Por qué? Porque el corazón es un músculo, ¿ya? Por ejemplo, el tejido, ahí no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar sobre el tejido epitelial, ¿ya? El tejido epitelial, chiquillos, tiene que ver con todos los tejidos, voy tocando, que van aquí, en esta parte, ¿ya? Que van como en la parte interior de la boca, ¿sí? Que si nosotros hiciéramos como una inspección más grande, y bueno, ojalá si algún día volvemos a las clases presenciales y tenemos la oportunidad de ver tejido a través de un microscopio, sería bastante interesante, ¿ya? Porque podríamos ver ese tejido, cómo está compuesto. Bueno, yo les tengo imágenes más adelante, pero no es lo mismo verlo digamos, en persona que verlo por foto, ¿cierto? Bueno, y vamos a ver que este tejido finalmente está compuesto por muchas células, ¿ya? Una, dos, tres, miles, millones, etcétera. Como hablábamos en la primera clase de células, que nuestro cuerpo humano está compuesto por 1 millón de células, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a los niveles. Vamos a partir del quinto nivel, que es el nivel más alto, ¿ya? El nivel que está más arriba hacia abajo. Vamos a ir descomponiendo desde algo mayor a algo más pequeño, ¿sí? Entonces, tenemos que el quinto nivel, chiquillos, es todo lo que tiene que ver con los organismos, ¿ya? Organismo tiene que ver, como yo les decía, en este caso,
una sola persona, ¿cierto? Que está conformada por varios sistemas, ¿ya? Es simple y sencillo eso, es organismo. Cuando uno habla de organismo, habla de una persona conformada por varios sistemas, ¿sí? Que en este caso aquí yo puse una imagen donde se puede evidenciar el sistema circulatorio, digestivo, ¿cierto? El sistema muscular, ¿sí? Luego tenemos, ay me pasa, el cuarto nivel, que es ya la descripción o la descomposición por sistemas, ya, que es un grupo de órganos que cumplen una función específica, ya. Recuerden que cada sistema tiene un órgano específico, como yo les mencionaba, ya. Por ejemplo, acá en el sistema circulatorio tenemos que el órgano específico y más importante es el corazón, ¿ya? Las venas y las arterias, ¿sí? Importante destacar, chiquillos, que las venas siempre van a ser las de color azul y las arterias van a ser las de color rojo, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero es importante que lo sepan desde ya, ¿sí? Luego tenemos el tercer nivel, fíjense que vamos descomponiendo desde lo más grande hasta lo más pequeño, ¿ya? Tenemos los órganos que son estructuras compuestas por tejidos, como yo le había dicho, ¿sí? Estructura, este órgano que nosotros vemos acá se llama tráquea, que está compuesto por diversos tejidos, ¿ya? Estos órganos que vemos acá, que se llaman pulmones, también está compuesto por diversos tejidos. Esto que vemos acá, que son los alvéolos, que lo que va aquí en estas arañitas que vemos dentro de los pulmones, son estos de acá, los alvéolos, ¿ya? Que ayudan a que el aire ingrese a nuestros pulmones, ¿sí? Cuando los alvéolos, en este caso ahí puse una imagen que está como con materia extraña en esa parte, ¿cierto? Cuando los alvéolos están así o están como tapados, eso quiere decir que hay un resfrío, en este caso puede ser viral, de bacteria, por lo tanto va a costar que el oxígeno pase a los pulmones, ¿ya? Porque es como una especie de pus, digamos, que obstruye los pulmones, no deja que llegue el aire directamente, ¿sí? Bueno, en general estas son las estructuras de órganos, ¿ya? Esta estructura de acá es principalmente el sistema respiratorio, ¿ya? Ahí vamos a ver, como les decía, las estructuras del sistema digestivo. Luego tenemos, chiquillos, el segundo nivel, que son los tejidos, ¿ya? Los tejidos son, como yo les mencionaba ya antes, un grupo de células similares, ¿ya? ¿Qué quiere decir con similares? Que son células de la misma característica, ¿ya? Un tejido siempre tiene que estar formado por células de la misma especie. Por ejemplo, el tejido muscular acá abajo siempre va a estar formado por células musculares, ¿sí? El tejido epitelial siempre va a estar formado por células del mismo tipo epitelial, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo mezclar células de músculo con células del epitelio porque tendría dos células diferentes, por lo tanto no tendría un solo tejido, tendría dos tejidos diferentes, ¿ya? Por lo tanto, cada tejido posee una célula característica, ¿ya? Por eso se dice que son grupos de células similares que obviamente cumplen una función específica, ¿ya? Porque, por ejemplo, el tejido muscular, en este caso, las características de los músculos es muy diferente a la característica del epitelio, ¿ya? Cumplen diferentes funciones. Por lo tanto, por eso siempre tiene que ser el mismo tipo de célula, ¿sí? Para diferentes tejidos. Y finalmente tenemos el primer nivel que, como ya les decía, descompusimos esta cadena, ¿cierto? Desde lo más grande, que era organismos, hasta llegar a lo más pequeñito, que era célula, ¿ya? Recuerden que yo también ya le había mencionado que la célula era la unidad básica de todo ser vivo, y cuando hablo de unidad básica o unidad fundamental, estoy hablando que no hay unidad o algo más pequeño que la célula, ¿ya? Todo parte por la célula y desde ahí hacia arriba, ¿ya? Como ya lo vimos, célula, tejido, ¿qué venía después? Tejido, órgano, sistema y organismo, ¿ya? Por eso es tan importante la célula, porque es la unidad mínima de todo.
unidad mínima de los seres vivos, unidad misma de los objetos, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, algunas de las células que podemos encontrar bien conocidas, por ejemplo, las neuronas son células, ¿ya? Si bien nosotros conocemos que la neurona es como una estructura bien compleja, no es tan en ese sentido como tal, porque es una sola célula, ¿ya? Este dibujito que vemos aquí, esto se llama cuerpo de la neurona, ¿cierto? Más conocido como el soma. Tenemos una especie de colita que se le va a llamar el axón, y bueno, después tenemos en las partes de abajito, tenemos que tiene como una ramificación la neurona, ¿cierto? Que eso es que se va a conectar con otra neurona y se va a conectar con otra para formar lo que mucho más adelante vamos a conocer como sinapsis. Quizá alguna vez han escuchado ese concepto, o quizás no. Bueno, en resumidas cuentas, chiquillos, la neurona es súper importante para nosotros porque es la que nos ayuda a ir aprendiendo nuevas cosas. El proceso, como yo les decía, de sinapsis nos ayuda para poder comprender nuevas materias, por ejemplo, para aprender inglés, por ejemplo, para entender un ejercicio matemático, ¿cierto? Cuando dos neuronas, dos o más se juntan, lo que produce eso, un proceso de aprendizaje. O, por ejemplo, para que yo me acuerde de algo que ocurrió hace una semana atrás, ¿cierto? Hace unos días, ¿ya? Para eso, bueno, en general para eso es la neurona, ¿ya? Que principalmente están en nuestro cerebro, ¿sí? Porque las neuronas como células las podemos encontrar en varias partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Pero eso no es tan relevante en este momento, ¿sí? Acá tenemos esta imagen que es como roja, con puntitos medio morados. Tenemos que son células musculares del corazón, ¿ya? Esta es una imagen real, ¿sí? ¿Cómo se hace para poder obtener una imagen real de tejido celular de cualquier cosa, ¿cierto? Ya sea de un músculo, ya sea del epitelio bucal, ¿cierto? Del corazón. Lo que se hace es como, por ejemplo, con un cotonito, se pasa, ¿cierto? Por encima del órgano o de lo que usted quiere ver en el microscopio, se coloca en una plaquita chiquitita que es de vidrio, ¿cierto? Se coloca ahí, como la muestra, y luego lo importante que hace que estas células se vean es que usted debe teñir esa muestra. Es decir, por ejemplo, con unas gotitas de colorante, o azul, verde, el que sea, ¿cierto? Se las echa encima y esa muestra que usted ni siquiera ve a la vista, porque la verdad es que cuando utiliza el microscopio puede ver bien cómo es. En este caso, al echarle este líquido de color, lo que hace es que ahí se puede diferenciar, ¿ya? Probablemente las células musculares del corazón no son rojas o no son azules, ¿cierto? Pueden ser transparentes, pero se le echó un líquido de color rojo, en este caso de color azul también puede ser, para que se pudieran ver con mayor claridad, ¿sí? Entonces, chiquillos, ya conocemos los niveles de organización celular y como ya les había mencionado, lo más importante que vamos a ver hoy día, o sea, lo que vamos a partir viendo hoy día, porque yo creo que lo vamos a hacer un desglose en la próxima clase siguiente, que vamos a ver más en detalle, tiene que ver principalmente con el sistema digestivo, ¿ya? Yo no sé si antes habrán visto el sistema digestivo, pero el sistema digestivo, chiquillos, principalmente tiene como función la transformación del alimento, ¿cierto? Recuerden que el alimento, cualquier tipo, ya sea una manzana, un plato de papas fritas, lo que sea, ¿cierto? Son moléculas más complejas, ¿ya? ¿A qué se refiere con que son moléculas más complejas, chiquillos? A que son más grandes y más difíciles de digerir. Por ejemplo, yo no podría echarme una manzana a la boca y tragármela directamente hasta el estómago. No se puede, es imposible. ¿Ya? Porque son varias moléculas que forman esta manzana, por lo tanto lo que yo necesito es descomponerla en moléculas más pequeñas, obviamente, ¿cierto? Y ahí obviamente al ingerir, ¿cierto? La manzana poco a poco yo la voy descomponiendo, ¿cierto? En sustancias más simples.
¿Cuál es la importancia o la función del sistema digestivo, chiquillos? Tiene que ver con que todos los alimentos que nosotros vamos a ingerir se van a transformar en sustancias más simples para luego, ¿cierto? A través de otro órgano que vamos a conocer más adelante, ser absorbido y llevar todos los nutrientes de estos alimentos a nuestro cuerpo, ¿ya? Acá nosotros tenemos los órganos principales, bueno, no se ve mucho acá, el esófago, ¿cierto? El estómago, que está acá por detrás. Tenemos esta cuestión aquí al medio que se ve como todo mezclado, a ese nosotros le llamamos intestino delgado, ¿cierto? Es importante que ustedes sepan que ustedes tienen esto mismo aquí en el estómago. El intestino delgado, chiquillos, mide entre 3 y 6 metros. Si ustedes se sacaran el intestino delgado y lo hicieran así, son entre 3 y 6 metros de largo. Larguísimo. Por eso se enrolla tanto ahí en el estómago, ¿sí? Porque es muy grande. ¿Ya cuál es la importancia del intestino delgado, chiquillos? De este de aquí, es que todos los alimentos que nosotros digerimos tienen nutrientes, ¿cierto? Esos nutrientes el intestino delgado los capta, ¿cierto? Los saca y dice, ya, esto es bueno para nuestro cuerpo, por lo tanto yo lo voy a captar, lo voy a guardar y lo voy a transportar, ¿ya? El intestino delgado va a realizar un proceso que, bueno, la otra semana lo vamos a ver con más calma, pero que se llama absorción, que absorbe los nutrientes de los alimentos y lo lleva a nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Cómo lo lleva al cuerpo? A través de la sangre, ¿sí? La sangre que se transporta desde, pongámosle, esta parte hasta acá, que se transporta en realidad en todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque en todo nuestro cuerpo tenemos venitas, tenemos arterias que van a hacer el transporte circulatorio, ¿sí? Entonces, ya, esto no la vamos, a ver, espérenme. Ya, la vamos a ver al tiro, pero no la van a hacer al tiro porque voy a mostrarles una página en donde vamos a ver los órganos del sistema digestivo. La actividad que tienen que hacer ahí cuando acabe la clase, chiquillos, es pensar primero en lo que desayunaron hoy día, ¿sí? Y hacerse esa misma pregunta. ¿Cómo creen que dichos alimentos fueron incorporados en su organismo? Es decir, ¿cómo creen que, por ejemplo, si yo me comí en la mañana un, un pan con mantequilla y un vaso de leche, ¿cómo creo yo que ese vaso de leche y ese pan con mantequilla fue incorporado en mi cuerpo? Claro, es importante entender que a través de la boca, ¿cierto? Pero ¿cómo habrá sido incorporado? ¿Qué conducto habrá recorrido? ¿Habrá llegado directamente al estómago? ¿Yo habré absorbido todo lo de este alimento, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno come, ¿cierto? De repente dan ganas de ir al baño, ¿cierto? Del uno del dos, pasa siempre, ¿cierto? Eso es porque uno de los alimentos, hay partes que uno no las necesita y que por lo tanto las tiene que eliminar, ¿ya? Ya sea a través de líquido o a través de forma más sólida, ¿cierto? Entonces ahí, cuando termine la clase se hacen esa pregunta, ¿sí? Y la número dos, ¿cuál es la importancia de conocer la forma en que se incorporan los alimentos a nuestro cuerpo? O sea, ¿por qué es importante saber qué camino recorre el alimento en mi cuerpo? ¿Ya? Porque es importante saber que pasa por la boca, por el esófago, por el estómago, y etcétera. ¿Ya? Entonces, ahora voy a mostrarles la página. Un momento, please. ¿Se ve? ¿Se ve la página? ¿Sí? Ya, súper. Ya, esta página, chiquillos, se llama Anatomy Learning, por si después quieren buscarla y ver ustedes mismos estos modelos, porque son modelos de nuestros órganos,
vamos a ver principalmente lo que hoy día estuvimos revisando, que tiene que ver con el aparato digestivo, ¿ya? Bueno, es importante saber, esto no lo voy a abrir porque todos conocemos cómo son los dientes, ¿cierto? Pero, a ver, veamos esta parte de acá. Tenemos esto. Ya, miren. Esto es la parte de adelante de acá, ¿cierto? Fíjense bien, miren. Estas son imágenes en 3D. Ya, miren, ahí están los dientes de la parte de abajo, la lengua, ¿cierto? Nosotros tenemos algo que llamamos glándulas parotídeas, que son las glándulas que principalmente ayudan a estos sectores, a los músculos, ¿cierto? A los músculos de la boca, a, a desglosar, ¿cierto? Los alimentos. ¿Sí? Esta glándula lo que produce es la saliva que nosotros sí, producimos, ¿cierto? Al momento de ingerir alimentos, ¿ya? ¿Cómo es? ¿Cómo están presentes? Así, aquí están presentes las glándulas, ¿cierto? Tenemos estas glándulas acá abajo, ¿cierto? Que van por detrás de la mandíbula, ¿cierto? Fíjense que esta es más importante porque actúa directamente con los músculos. Entonces el músculo al ponerse en funcionamiento, al empezar a... ¿Cierto? Que el primer movimiento que nosotros hacemos al ingerir comida empieza a activarse, ¿ya? Nosotros después tenemos uno de los tubos más importantes que conocemos, que es el esófago. Miren, este es el esófago, ¿cierto? Está conectado hacia arriba, ¿cierto? Y recorre ese camino, ¿ya? Ese camino hasta llegar hasta aquí. Esta es la última parte del esófago, ¿cierto? La última parte del esófago que ahí se va a conectar, chiquillos, con... ¿Sí? Busquémoslo aquí, ¿dónde está? Un momento. Ay, se me fue. Con el estómago, ¿ya? Tenemos, no, ese no es el estómago, es el diafragma. Tenemos ahí, ven, si se fijan, acá se conectó el esófago. ¿Ven que un tubo que está arriba, aparte desde acá, ¿cierto? Se conecta a una de las cavidades del estómago, ¿sí? Fíjense. Yo lo voy dando vuelta para que ustedes vean, chiquillos, cómo está dentro de nuestro cuerpo. Fíjense, bueno, ahí tenemos el sistema esquelético, ¿cierto? Si yo lo veo por abajo, así se ve. Luego este estómago, chiquillos, que ahí va el alimento, ¿cierto? Se conecta con un tubito chiquitito que se llama duodeno y vamos a ver dónde se conecta después. Aquí está. Aquí vamos a ver, chiquillos, los dos órganos principales del sistema digestivo, ¿ya? Tenemos que, ¿cierto? Ahí estaba nuestro estómago, se conectaba con el duodeno, y este duodeno se le llama duodeno porque no recibe al tiro el nombre, pero es el intestino delgado, ¿ya? El duodeno es la primera parte del intestino delgado, ¿ven? Ahí está conectado el estómago con el intestino delgado, ¿cierto? Y ese intestino delgado, ahí es donde los alimentos se absorben, ¿ya? Este más grueso que tenemos acá, que ahí va completito, ¿cierto? Es nuestro intestino grueso, ¿ya? Fíjense, el intestino delgado es más grande que esto. Acuérdense que mide entre 3 y 6 metros y se conecta ahí, ¿ya? Se conecta al intestino grueso, ¿sí? Y el intestino grueso, chiquillos, que es el último que vamos a ver porque ya estamos en la hora, el intestino grueso, chiquillos, es el responsable de la eliminación, que nosotros conocemos como el número 2, ¿cierto? A ver, déjenme ver si puedo dar vuelta a esta imagen. Ya, miren. Esto está cortado en la mitad, no está perfecto. Pero fíjense, aquí está el intestino grueso y este es el camino que recorre, en este caso, la caquita o la llamado de un nombre más bonito, heces fecales. Este es el camino que recorre. Por el colon se le llama, pero en este caso el intestino grueso, ¿cierto? Pasa por ahí,
hasta llegar a una parte que se le llama el recto, ¿sí? Si uno lo mira por abajo, esto después es el ano, ¿sí? Por ahí es donde se elimina la caquita o el número 2, ¿sí? Se lo muestro por encimita nomás, chiquillos, porque la próxima clase vamos a ver la funcionalidad de cada uno, ¿ya? Miren, ahí tienen el colon, que se le llama, pero el intestino del, grueso, ¿cierto? Y así, ¿ya? Chiquillo, entonces, vamos a cerrar esto ya porque ya estamos listos. Como les decía, esta página se llama Anatomy y Learning, ya, por si quieren revisarla. Axel, dígame, prenda nomás el micrófono. Es que, ¿qué pasa si se corta una neurona? Si se corta una neurona, probablemente no pase nada porque puede morir la neurona. De hecho, nosotros cuando tenemos golpe hay neuronas que mueren. Hay 100 neuronas, pero nosotros tenemos más de 1 millón de neuronas que están trabajando. Y algunas ¿Y neuronas si se se corta pierden. más de una? Si se corta más de una, puede que te lleve alguna vez algún retraso en algún proceso. Es decir, que si tú de manera constante vas matando neuronas en tu cerebro, puede que eso te afecte en lo cognitivo, en cómo tú aprendes, ¿ya? Porque ya no va a tener tantas neuronas que hacen como electricidad o conexión. Es más difícil. Tía, Dígame. que yo tengo un hermano que tenía así como cáncer y le mataron una neurona, muchas neuronas por radioterapia. Claro, de hecho, el problema y lamentablemente el tratamiento de radioterapia, ¿cierto? Es un tratamiento súper invasivo, que lo que hace es que destruye células de nuestro cuerpo, ¿ya? Principalmente en este caso son las células neuronales, ¿ya? Sí, eso es cierto. Por eso Tía, mucha gente no resiste estos tratamientos porque destruye de tal forma, es tan destructivo ese tratamiento que hace que en este caso mueran algunas células. Dígame, ¿qué me habló? Tía, es que un Dígame. ácaro es más pequeño que una célula o más grande. Más grande. hay Aunque un algo más ácaro no pequeño. se ve, un ácaro es muy Sí. pequeñito. Pero ¿Y sí, hay algo más pequeño que una célula? no. La célula es lo más pequeño, no existe nada más pequeño que una célula. No existe nada, Profe, nada más pequeño que una célula. Dígame. Ya, la última preguntita porque ya estamos excedidos en el tiempo. ya sé Dígame. de qué está hecho. Los glóbulos rojos son más grandes que una célula o más chicos o del mismo porte. A ver, los glóbulos rojos podría ser en este caso un poquito más grande, ¿ya? Lo vamos a ver en todo caso la otra semana, pero a ver, espérame, Tía, un segundo. Dígame, ¿para cuándo es la actividad? para la próxima clase, ¿ya? Ya. Ya miren, con ¿Se esto la para enviamos al cerrar, correo? no, no es necesario, Ya. ¿ya? Miren, a ver, aquí tengo, ya, esto es lo último que mostramos para irnos despidiendo ya, porque estamos pasaditos. Ya, miren, ahí está. Los glóbulos blancos y los glóbulos rojos son súper chiquititos, pero no son más chiquititos que una célula, ¿ya? Porque esto es una sola célula, o podríamos decir que están casi del mismo tamaño, pueden ser casi del mismo tamaño, son más simples. A simple vista no se ven todos los organelos que hablábamos en la clase pasada, ¿ya? Pero en este caso sí tienen casi la misma estructura, aunque no se vea, aunque no sea visible. ¿Ya? Ya, chiquillos. Bueno, recordarles que tienen que realizar la tarea, ¿cierto? Es importante. La otra semana vamos a empezar a ver así en profundidad lo que es el sistema digestivo, por si alguien quiere avanzar y estudiar lo del libro. En el libro también está, ¿ya? O ver algún video, sería súper bueno. Y así puede tener alguna pregunta o duda para que la resolvamos en la próxima clase también. ¿Ya? Es súper bueno eso, ¿sí? Ya. Tía, la Martina quiere hacer una pregunta, parece. Ya. Martina Urbina.
Sí, le quería hacer una pregunta. Usted no me acuerdo si va a haber una prueba de esto o algo así. Yo creo que lo más probable es que sí, pero falta mucho todavía, así que no se preocupe. Ah, bueno, eso era. Porque nosotros estamos siguiendo el calendario general, o sea, cuando se diga que hay prueba para todos los cursos de toda la asignatura, va a tener la prueba de esto. O sea, la próxima prueba de ciencias naturales de quinto básico, chiquillo, va a ser obviamente de células, ¿ya? Y lo que hayamos visto y depende cuándo sea, ¿ya? Yo creo que quizá la próxima prueba va a ser como en un mes más o menos, ¿sí? Entonces es importante que vayan estudiando lo que es la célula, ¿sí? Y obviamente si tienen dudas, ir anotándolas para que me las pregunten ahora en la clase, ¿ya? Y ¿Alguna otra duda? ¿cómo me fue en la prueba? Oh, la verdad